Ya. Buen día, doctor, compañeros y compañeras. A continuación les vamos a presentar el tema de cardiopatía isquémica en el contexto de COVID. Por una parte, recordaremos primero unos conceptos básicos acerca de la cardiopatía isquémica. Pues la cardiopatía isquémica se la ha definido como aquella condición en donde se va a afectar la estructura y la función del corazón debido a una disminución del aporte sanguíneo por parte de las arterias coronarias hacia el miocardiocito o hacia el músculo cardíaco en sí. Y por tanto, según una clasificación, se pueden ser o establecer de dos tipos. La primera, que sería la cardiopatía isquémica estable, en donde estos pacientes suelen presentar síntomas como un dolor torácico, un dolor opresivo, habitualmente en forma de angina de pecho, por lo cual también se ha denominado angina estable. Y dentro de esta entidad también pueden incluirse los pacientes con revascularización, aquellos sobre todo sometidos a cirugías de derivación aortocoronarias o bypass. Por otra parte, o otra clasificación, tenemos la cardiopatía isquémica aguda o también denominado síndrome coronario agudo, donde podemos encontrar dos entidades clínicas. Por una parte, la angina inestable, la cual se refiere sobre todo a, a que no se va a obstruir completamente el flujo sanguíneo de la arteria y por tanto no hay necrosis. En cambio, en el infarto agudo de miocardio hay presencia de necrosis y también de evidencia serológica de la misma. Y se ha sabido subclasificar desde hace tiempo en base a los hallazgos electrocardiográficos en un infarto agudo de miocardio o síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Y cabe destacar que en la forma donde no se eleva el segmento ST puede haber una depresión del mismo o una onda TR negativa o bien un electrocardiograma normal. Además existe un tipo de clasificación que fue dado por el documento de la Cuarta Definición Universal del Infarto de Miocardio del 2018 por parte de la Joint Task Force. Y esto nos menciona que el infarto de miocardio se puede clasificar en 5 subtipos, de los cuales el subtipo 1 está relacionado con el 80% de casos de infarto. Y por tanto, en este sentido, en el tipo 1 se suelen incluir las manifestaciones coronarias con elevación o sin elevación del segmento ST. Ahora, entrando un poco en el contexto del COVID-19, recordaremos que la enfermedad por coronavirus 2019, también denominada COVID-19, se informó por primera vez en Wuhan, China, en la provincia de Hubei específicamente, a fines de diciembre del año 2019. Y desde entonces se extendió rápidamente a nivel mundial, cubriendo más de 200 países y naciones, y dando sobre todo efectos en la salud pública y también en las actividades sociales y económicas de las mismas. Y después de que se haya identificado y aislado el virus, el patógeno de esta neumonía se definió principalmente o al principio como coronavirus de 2019 o 19nCoV. Y luego la OMS lo denominó oficialmente como coronavirus 2, síndrome respiratorio agudo severo o también denominado SARS-CoV-2. Y hacia el 11 de marzo del año 2020, la OMS lo, fue declarado o declaró al COVID-19 como una pandemia. Y gracias a todos los esfuerzos realizados por las universidades y los investigadores, se lanzó sobre todo un recurso por parte de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, la cual nos puede ofrecer un panorama general del número de contagios o del número de casos confirmados por COVID-19 a nivel mundial. Y bueno, en este ejemplo, en esta gráfica, les muestro una, el número de total de casos confirmados con un corte del día del 28, el día de ayer,
donde se registran alrededor de 195.858.000 casos alrededor de todo el mundo confirmados por COVID-19, de los cuales se han registrado un total de 4 millones alrededor de todo el mundo de defunciones. Además, otro indicador u otro recurso que se ha añadido es las dosis administradas en todo el mundo, y alrededor de casi 4.000 millones de dosis se han administrado en todo el mundo. Y a nivel de Latinoamérica podemos observar que Norteamérica y Sudamérica, pues Norteamérica, conformado por Estados Unidos, presenta el mayor número de casos registrados hasta el momento, con 34 millones de casos confirmados por COVID-19. Y en Ecuador, pues se han registrado alrededor de 457.000 casos, de los cuales se han visto 21.000 casos en cuanto a las defunciones y 423.000 casos en cuanto a los recuperados. Bueno, yo ahora les voy a continuar explicando acerca de las generalidades del del virus COVID-19. Ya, bueno, para empezar, es un virus que pertenece a la familia de los virus de ARN monocatenario de cadena positiva y que está envuelto. Tiene una morfología en forma de corona y aproximadamente tiene un diámetro de 60 a 140 nanómetros. Este virus posee 4 proteínas principales. Entre ellas están la espícula, o también llamada proteína S, que tiene 2 subunidades. La subunidad 1, que va a mediar su unión a la proteína, a la enzima ACE2, que esta es importante, ya la vamos a ver más adelante para su patogenia. Tiene la subunidad también S2, que va a mediar la fusión entre membranas, entre la célula del virus, perdón, entre el virus y la célula del huésped. Luego tenemos también la proteína de membrana M, que va a ser principalmente para el ensamblaje del virus. Tenemos la nucleocápside del virus, la proteína de la nucleocápside, y la proteína E, que funciona como una porina y también como canales iónicos. Entonces, en este esquema se puede ver más o menos cómo es la composición del virus. Bien, dentro de la patogenia tenemos que van a influir tanto factores virales del huésped, tanto para que sea más grave como para que se presenten los síntomas. El principal mecanismo de la patogenia es mediante el receptor EIS2, que es una proteína de membrana que tiene receptores tanto en órganos importantes como el pulmón, el corazón, el riñón, el intestino. Incluso hay algunos estudios que confirman que en el corazón y en los vasos sanguíneos existen más receptores que en el pulmón. Aquí en esta imagen tenemos un diagrama de la fisiopatología del COVID. Entonces podemos ver que las gotitas de flux que infectan a los ojos, a la nariz y a la faringe, perdón, a ver, empecemos primero en la replicación viral de los órganos que tienen los receptores ACE2. Entonces aquí los receptores van a unirse con la glucoproteína de la espícula de la subunidad S1. Esta se va a unir al receptor ACE2 y, como dice aquí, glucoproteína de la subunidad S1, y aquí va a empezar la replicación del virus. El ARN del genoma viral se libera en el citoplasma de la célula huésped e inicia el complejo de replicación para luego, más adelante, infectar ojos, nariz y faringe, y así continúa la transmisión de este virus. Bueno, ahora entrando ya un poco, ya sabiendo las generalidades del virus, vamos a ver cómo afecta esto en la fisiopatología cardíaca y cómo esto puede ocasionar lo que veníamos viendo como la isquemia la enfermedad o coronariopatía isquémica. Entonces, primero tenemos que el mecanismo de lesión del miocardio aún es incierto, por lo que es un virus relativamente nuevo y aún no se encuentran muchos estudios de este tema. Pero si bien sabemos, tenemos el mecanismo fisiopatológico del COVID. Entonces tenemos que el virus va a tener sus proteínas de espícula, las proteínas S, que van a enlazarse con el receptor ACE2, que está en las membranas celulares
de los distintos órganos, como ya les mencioné, pero no es únicamente el ACE2 el que participa en esta unión, sino que también vamos a tener a la proteína TMPRSS2, que va a ser un ayudante, un activador celular, sin el cual no es posible la internalización del virus. Esto es muy importante, este receptor, porque podría ser visto como una medida o una diana terapéutica en el que las vacunas podrían afectar tanto a la espícula S para que el virus no se acople a la membrana celular, también podría afectar una medida terapéutica al ACE2 e incluso a este activador, a este receptor ayudador. Entonces, una vez que el virus enlaza en estas dos proteínas, pues se internaliza en la célula y comienza su replicación. Aquí en la parte derecha vemos como en el esquema se ponen anticuerpos aquí que evitarían en sí la adhesión del virus y la internalización con las células. En la parte derecha tenemos una injuria aguda del miocardio que se va a caracterizar por una troponina elevada. Entonces aquí tenemos como factores desencadenantes para esta injuria aguda del miocardio. Tenemos un estrés inducido por una cardiopatía ya existente. Tenemos la tormenta de citoquinas que en muchas fuentes bibliográficas se presenta como el factor principal o como la teoría más aprobada en el desarrollo de una disfunción miocárdica. Una miocarditis viral que ya veremos más adelante, hipotensión y shock, arritmias ventriculares, también la hipoxemia, las enfermedades cardiovasculares existentes y un daño trombótico, trombosis microvascular. Bueno, dentro del mecanismo mm, de mal pronóstico, se diría así, tenemos que las citoquinas van a influir un montón en la actividad inmune del organismo exacerbada. Se va a presentar como elevadas transaminasas, con lactato deshidrogenasa, creatinquinasa, dímero D y la interleucina 6, que todas estas van a ser secretadas por el sistema inmune y van a afectar indirectamente al miocardio, lo que puede ocasionar una disfunción isquémica del miocardio. Estas son citoquinas que también se ven como biomarcadores de mal pronóstico. Aquí en la parte derecha tenemos el receptor ACE2 que se va a encontrar en estos segmentos. Primero en el epitelio alveolar, tanto de tipo 1 como de tipo 2, que secreta el surfactante. Se va a encontrar también en los pericitos, en los cardiomiocitos, en los enterocitos, células endoteliales de vasos sanguíneos, fibroblastos y macrófagos. Tanto los pericitos, cardiomiocitos y fibroblastos son diana terapéutica en las células miocárdicas, ya que si tratamos estas células podemos evitar el daño exacerbado de los cardiomiocitos. El mecanismo de daño del miocardio aún es incierto, pero se presentan tres postulados, los más importantes que podrían contribuir a esto. Primero es que nuestros anticuerpos creados contra el COVID tengan una respuesta autoinmune hacia nuestras células de los cardiomiocitos. Esto podría darse como en otras enfermedades autoinmunes, por una infección viral. También tenemos el daño directo del virus. Esto quiere decir que el virus va a infectar las células cardíacas por sus receptores ACE2 y van a contribuir a que las células TCD8, que los macrófagos destruyan estas células infectadas y sería por daño directo del virus. Esto se ha comprobado en algunas autopsias en las que los pacientes presentan en sus corazones, en su miocardio, presentan varios congregados de células virales y tormenta de citoquinas. Entonces, por eso se cree esta teoría. Y la más aceptada hasta ahora es el daño indirecto por las citoquinas. Esto quiere decir que la respuesta exacerbada de nuestro organismo va a liberar ciertos factores como citoquinas, como el complemento o a través de los linfocitos T ayudadores TH1 y TH2
que van a liberar ciertas interleucinas que van a mediar el daño contra el miocardio. Bueno, y aquí vemos otra imagen en la que se ve cómo mediante la proteína de espícula va a unirse al receptor EIS2 y este va a contribuir a la patogenia en epitelios alveolares, por ejemplo, y va a contribuir a la neumonía. Aquí tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el que está muy involucrado el EIS2, que ya veremos más adelante, que se postula una inhibición de este, pero no necesariamente es efectiva. Entonces aquí tenemos cómo la angiotensina 2 es uno de los productos que son tóxicos para el corazón y que ya veremos más adelante. Si inhibimos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, podríamos mejorar la sobrevida y evitar que el miocardio se dañe debido a este producto, que también incluso daña a los pulmones, no solo al corazón. Recordemos que la angiotensina 2 daña órganos como el corazón y los pulmones. Bueno, y aquí tenemos en este gráfico que el COVID-19 va a producir una respuesta inmune imbalanceada, como ya les dije, por vía de los linfocitos ayudadores tipo 1 y tipo 2, que van a liberar una tormenta de citoquinas. Las principales son la IL-2, IL-7, IL-10, el factor de crecimiento, la IL-10 y el factor de necrosis tumoral alfa, que todos estos van a contribuir a una injuria en el miocardio. Y esta injuria en el miocardio va a producir disfunción del miocardio, arritmias, falla cardíaca, obstrucción cardíaca, que puede manifestarse como necrosis también. También va a producir una disfunción respiratoria, hipotensión, hipoxemia, un shock. Y bueno, también se ha visto como los medicamentos relacionados al daño cardíaco del COVID-19. Bueno, para continuar aquí, vemos en la parte derecha cómo el COVID-19 empieza como una infección viral que se asocia a una neumonía en el tejido alveolar, produciendo un síndrome de distrés respiratorio agudo con una inflamación sistémica con producción de citoquinas, como ya les dije. Todo esto va a tener efectos a largo plazo que van a producir tromboembolismo. También pueden tener efectos directamente en el corazón que van a producir arritmia, que se puede evidenciar como una prolongación del segmento QT. También flúter auricular o un ataque arritmia ventricular. También dentro de la inflamación sistémica pueden producir un síndrome coronario agudo debido a estas placas que podrían formar debido al tromboembolismo. Todo esto contribuyendo igualmente a una falla cardíaca. Indirectamente por la inflamación sistémica pueden afectar a los miocardiocitos o el virus directamente, como vemos en la línea punteada, aunque no está demostrado todavía, podría afectar directamente a los miocardiocitos infectándolos. También tenemos que el infarto agudo de miocardio está determinado por altos niveles de troponina. Y dentro de las comorbilidades o de los factores predisponentes en enfermedades cardiovasculares, vamos a tener la hipertensión, una enfermedad coronaria aguda, también tenemos una diabetes mellitus, que todo esto va a contribuir a la susceptibilidad del individuo, a la severidad y a la falla cardíaca. Dentro de los posibles tratamientos que tenemos para el COVID, si bien se estaba usando la hidroxicloroquina, la citromicina, el lopinavir y el remdesivir, todos estos medicamentos aún no tienen evidencia suficiente como para seguirlos utilizando, pero se sabe que contribuyen a un deterioro del miocardio, a la arritmia y a todas las enfermedades cardiovasculares que puede producir el COVID. Bueno, en esta imagen de aquí de la izquierda tenemos más o menos cómo la angiotensina 2 contribuye al daño del miocardio. Entonces recordemos que la angiotensina 1, mediante la enzima convertidora de la angiotensina, se va a convertir en angiotensina 2.
La angiotensina 2 va a tener un efecto nocivo cuando se une a los receptores de angiotensina 2 de tipo 1. Y estos receptores van a contribuir a una enfermedad cardiovascular y a un daño en los pulmones. Lo que pasa aquí es que el COVID-19 afecta a los receptores ACE2, los contribuye a disminuir. Por lo tanto, en infecciones con COVID-19 se van a ver reducidos a la baja los receptores ACE2. ¿Y los receptores ACE2 en qué intervienen? Ellos están presentes en este sistema renina-angiotensina-aldosterona como una enzima que convierte la angiotensina 2 dañina para el corazón en angiotensina de la 1 a la 7. Estas angiotensinas son protectivas, o sea, son protectoras del corazón y son buen pronóstico para nuestra protección. Entonces, si el COVID-19 la regula a la baja, quiere decir que va a haber más angiotensina 2 y por lo tanto más daño cardiovascular. Como vemos aquí, dice una regulación a la baja del ACE2 por el SARS-CoV-2, por la infección del SARS-CoV-2. Entonces vemos cómo el COVID también influye en este sistema para contribuir al daño cardíaco. Tenemos también los marcadores de daño miocárdico. Estos biomarcadores van a mostrarnos un mayor riesgo de mortalidad, van a aumentar, va a empeorar su pronóstico conforme avanza la edad, también conforme hay comorbilidades y a mayor proteína C reactiva. Dentro también de esta fisiopatología cardíaca, los macrófagos activados van a secretar colagenasa que puede influir en placas arteriomatosas preexistentes y esto puede contribuir a la ruptura de la placa. Y esto, conforme se forma la embolia, podría contribuir al desarrollo de una cardiopatía isquémica por obstrucción. También tienen dentro de su activación un componente de factor tisular activado. Los macrófagos van a activar este factor tisular, van a secretarlo, y este factor tisular contribuye a formar coágulos y al tromboembolismo, como vemos aquí en la parte derecha. Entonces los macrófagos también intervienen en un papel bastante importante en el hecho de que van a formar los trombos que podrían generar una isquemia en el corazón por obstrucción. Bueno, y aquí un poco más detallado está la angiotensina 2, el sistema renina-angiotensina-aldosterona de tipo 2, que primero va a iniciar con el angiotensinógeno, que se transforma en angiotensina 1, y mediante la enzima convertidora de angiotensina se va a transformar en angiotensina 2. Y este tiene varios mecanismos. Al unirse al receptor de angiotensina 1 o al unirse al receptor de angiotensina 2, puede contribuir a aumento de arteriosclerosis, aumento de hipertrofia miocárdica, mayor fibrosis y mayor proliferación e incluso vasoconstricción. Todo esto contribuye a una injuria cardíaca. También vamos a ver reducida la natriuresis y la diuresis. Por acción de la enzima convertidora de angiotensina 2, la ACE2, esta va a transformar la angiotensina 2 en angiotensina 1 a la 7, como ya les expliqué, y va a contribuir a una disminución de la arteriosclerosis, una disminución de la hipertrofia, menos fibrosis, disminución en la proliferación y disminución en la vasoconstricción. Todo lo contrario a la angiotensina 2, va a aumentar la natriuresis y la diuresis. Entonces vemos cómo el COVID afecta directamente a esta enzima y por lo tanto va a regularla a la baja, haciendo que la angiotensina 2 esté elevada y contribuyendo a su daño. Ahora bien, si bien recordemos, la C2, como ya se mencionó con anterioridad, se encuentra ampliamente distribuida por todo nuestro organismo, ya sea a nivel gastrointestinal, cardiovascular o a nivel del sistema nervioso.
y por tanto el COVID-19 va a directamente influir o va a producir su patogenia en esos sistemas. Pero dentro de las manifestaciones cardiovasculares se han mencionado 5 procesos patológicos que este puede causar. Y es por ello también que ciertos pacientes sin síntomas típicos, ya sea de fiebre, tos o sudoración, tienen más bien síntomas cardíacos, como la primera manifestación clínica del COVID-19. Y estos pacientes suelen sobre todo referir síntomas como palpitaciones y un dolor opresivo en el pecho. Y de la enfermedad por COVID-19 se va a asociar de forma independiente con una alta tasa de mortalidad. Ahora bien, por una parte vamos a mencionar sobre el infarto agudo de miocardio, ya sea con elevación o sin elevación del segmento ST, que se han reportado en diferentes estudios de control de casos. Y pues bien, como se mencionó antes, los pacientes al principio de la pandemia, sobre todo en China, donde se realizaron estos estudios, los pacientes al momento de ingreso presentaban dolor torácico y posteriormente se realizaron diferentes estudios en otros países, como en Nueva York, donde se vio que alrededor de 30 pacientes con COVID-19 diagnosticados, 18 presentaban una elevación del segmento ST, por lo que era un indicativo de un posible infarto de miocardio, y de los cuales 6 alrededor requirieron una intervención coronaria percutánea, mientras que el resto no necesitó algún tipo de tratamiento, mientras que en otros países de la región, como en este caso de México, se vio que estos pacientes necesitaban revascularización dependiendo del cuadro clínico con el que estos se presentaban al momento de ingresar al hospital. También se vio que en otros estudios, 24 de 28 pacientes de alrededor, al momento de ingresar al hospital, presentaban un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Y se ha propuesto diferentes hipótesis para establecer el por qué se da este tipo de manifestación, ya que la mayoría de pacientes eran saludables y no tenían algún tipo de comorbilidad subyacente. Y lo que propusieron es que debido a la activación de nuestro sistema inmunológico, en el caso de los macrófagos, pues estos secretaban eh, proteínas destructoras de matriz extracelular y sobre todo secretaban colagenasas, que estas degradaban el colágeno, que es un componente muy principal y muy importante del casquete fibroso de la placa aterosclerótica en el caso de pacientes con comorbilidades, y lo cual desencadenó una posible o que puede conducir a una posible rotura de la placa. También se sabe que los macrófagos van a activar o secretar el factor tisular, que va a ser un potente procoagulante, y esto iba a desencadenar lo que es la formación de trombos cuando la placa se va a romper o se va a desestabilizar. Y además también se añadió la disfunción endotelial que puede causar el SARS-CoV-2 para que pueda provocar este tipo de manifestación clínica. Por otra parte, también se describió lo que es la injuria o daño o lesión miocárdica. Y según la evidencia clínica disponible, eh, igualmente se debe o se ha propuesto que este mecanismo se debe a la inflamación sistémica producida por el COVID o una lesión directa hacia los miocardiocitos. Es por ello que en varios estudios igual se han realizado reportes en donde, por ejemplo, en China, se reportó que alrededor del 7 a 20% de pacientes con COVID-19 presentaban niveles elevados de biomarcadores cardíacos,
en este caso de troponina, de la troponina I, y esto condujo a que estos pacientes ingresaran a la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente también se realizaron otros análisis donde, con una mayor cantidad de pacientes, donde se observó que el aumento de los niveles de troponina I al momento de ingreso de los pacientes con COVID podía aumentar el riesgo de 5 veces más necesidad de ventilación mecánica invasiva, por lo cual esto a su vez produjo alrededor de un aumento en la mortalidad o de la tasa de mortalidad que pudo llegar a ser hasta 11 veces. Por otra parte, otro marcador de lesión cardíaca que se ha descrito en la mayoría de informes de los reportes de casos y de los estudios de corte, se vio que la troponina T igualmente se encuentran elevadas en este gran número de pacientes ingresados. Y se vio que alrededor del 37% de pacientes en un estudio, pero sin comorbilidades, podía llegar a ser mortal. O sea, esa tasa de mortalidad podría ser del 37.5%. Pero en caso de que el paciente presente comorbilidades como hipertensión, diabetes y algún tipo de daño previamente miocárdico, la tasa de mortalidad podría llegar a aumentar y ser hasta el doble, reportándose hasta un 69.4% de los casos, por lo cual se concluyeron en la mayoría de estos estudios que estos marcadores de lesión miocárdica eran predictivos de un riesgo o de una alta tasa de mortalidad hospitalaria en pacientes con COVID-19 grave. Ya, y también añadiéndole a esto, tenemos que la evidencia a nivel histológico o mediante biopsias de pacientes post-mortem presentaban los cortes histológicos la presencia del virus, del coronavirus en el intersticio de los miocardiocitos. Además, mediante técnicas de PCR también se identificó en estos tejidos que se encontraban ARN viral del SARS-CoV-2. Por lo tanto, la teoría de que la inflamación o una lesión directa hacia el corazón puede provocar dicha manifestación podría ser cierta, pero aún así siguen habiendo un poco de incógnitas, por lo tanto los estudios siguen avanzando hasta esclarecer bien cuál es el principal mecanismo por el cual se puede dar dicha injuria miocárdica. Por otra parte, también se han descrito las arritmias como una de las manifestaciones cardiovasculares también por COVID. Y dentro de las arritmias, los pacientes ingresados manifestaban sobre todo palpitaciones sin síntomas de fiebre o de tos, que eran los típicos de COVID. Y se vio que en un corte alrededor de 138 pacientes, alrededor del 17% de estos presentaban una arritmia de tipo fibrilación auricular. Y de este total, el 44% fueron internados en la unidad de cuidados intensivos. Por otra parte, también la troponina T o los pacientes que presentaban niveles elevados de troponina T, se vio que tenían mayor probabilidad de desarrollar arritmias. Pero sin embargo, aún no se esclarece bien cuál podría ser el mecanismo. Pero se ha propuesto también que al interactuar el COVID-19 con el sistema renina-angiotensina-aldosterona podría realizar un tipo de desajuste o anomalía electrolítica a nivel de nuestro cuerpo que podría causar este tipo de arritmias. Ya. Y por otra parte también tenemos a la insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico también que se ha descrito en pacientes con COVID-19. Pues en un estudio de Wuhan, que involucró alrededor de 799 pacientes, se vio que el 24% de este 799 presentaba insuficiencia cardíaca y de estos del 49% murieron. Y esto más que todo se debe a la asociación con comorbilidades, lo comentaba, las elevadas tasas de mortalidad. Sin embargo, también se ha descrito que la edad avanzada era sobre todo el factor predisponente o afecciones no antes diagnosticadas.
que podrían exacerbarse al momento de la presentación del COVID. Además, también se estudió lo que es el marcador, un marcador, en este caso el péptido natriurético de tipo ProB, y este se vio que estaba presente en el 49% de los pacientes, de los cuales el 85% murieron, por lo cual podría ser un marcador también importante que nos podría predecir el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Y por último, también se vio a nivel de arterias, a nivel arterial, una complicación frecuente, por no decir la más frecuente, en aquellos pacientes con COVID grave. Y esto se refiere a las anomalías de la coagulación y trombosis, o tromboembolismo. Y en este caso, la mayoría de reportes arrojó que los pacientes, cuando eran ingresados al hospital, los reportes de laboratorio arrojaban que los niveles de dímero D eran sumamente elevados. Sin embargo, el recuento de plaquetas o el tiempo de protrombina se encontraban ligeramente dentro de los rangos o dentro de los valores normales o viables. Y después en estudios posteriores donde arrojaban, no, en estudios posteriores donde se incluían alrededor de 1.000 a 2.000 pacientes, vieron que los niveles del dímero D podrían sobrepasar los 0.5 miligramos por litro hasta más de 1 miligramo, lo que nos sugiere un desbalance en el estado protrombótico del paciente. Además, recordemos que las cantidades normales del dímero D deben ser menores a 0.5 y estos pacientes tenían hasta el doble o el triple. Y además también se vio que el recuento de plaquetas o el tiempo de protrombina, estos se encontraban normales. También se realizó estudios para ver otros marcadores de hipercoagulabilidad, en este caso también del fibrinógeno o del factor 8 de la coagulación, y se vio también que estaban elevadas, lo que nos indicaba, o lo que les indicaba más que todo a los investigadores, un estado de hipercoagulabilidad. Y dentro de las complicaciones que se daba debido a este estado de hipercoagulabilidad era el tromboembolismo venoso. Y dentro de este tromboembolismo venoso se encuentran las manifestaciones clínicas como la trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar en pacientes críticamente enfermos con COVID-19 y por tanto la mayoría de estos pacientes moría por dicha causa. Y dentro de los mecanismos que se han propuesto para explicar el tromboembolismo, como ya se mencionó, era la inflamación severa y el daño endotelial inducido más que todo por las comorbilidades subyacentes que el paciente predisponía. Y esto a su vez resultaba en una hipercoagulabilidad, lo que llegaron a la conclusión de que entre más factores de riesgos o entre más comorbilidades presenta el paciente, mayor será la tasa o la probabilidad de mortalidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, chicos, de aquí a nos corresponde simplemente esperar para el examen. Envíenme todos los temas, las presentaciones y los foros nuevamente. Y quedemos, yo pienso que para el lunes para el lunes o máximo miércoles del examen. Ya nos debemos de poner de acuerdo. Listo, Doc. Ya nos veremos. Hasta luego, chicos. Gracias, Doc. Hasta luego, doctor. Gracias, Doc.